14 tú vas a llevar, a mí también, no quiero quedar como cual Elías, Eliseo quería engancharme. Pero Dios ha oído la oración. Así que pueblo, así, sentadito nomás para que no cansan. Levanta tu mano, vamos a recibir los saludos de todo el hogar Caseñibel, Perú, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, estimada iglesia, les invito el pasaje muy conocido. Lo tienen grabado en cada vida. Y eso vamos a hablar. Pero la palabra cada día es nueva. Aunque sea un solo tema, podemos predicar 100 veces, 1000 veces, porque la palabra no pasa, permanece para siempre. San Juan, capítulo 7, versos 37 al 39. Tan maravilloso mensaje. Voy a leer, dice la palabra: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Odilita sama lavanta sita saya, Dios le manta same corejati pajanda la sanda. Dios, poder en espíritu, tu palabra es tuyo. Señor, tú solamente te prestaré mis labios. Abre corazones y prepara, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen lugares. Escúchame, pueblo de Dios. En todo lugar, comenzando de esta iglesia llamada Iglesia Hermosa, ¿no? Hermosa. Entonces, ese nombre tiene un gran significado. La iglesia hermosa no es la capilla, no es casa de oración. Es cierto, toda la infraestructura, hermoso, bonito, pero nunca testifican igual que nosotros. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Tú eres la hermosa, yo soy el hermoso, ¿verdad? Y más hermoso que nosotros, Jesucristo el hermoso. Él es Rey del universo. Él es Señor de la gloria, Señor de mi vida, Señor de tu vida. A Él merece la honra y la gloria. Por misericordia de Dios, nosotros humanos, predicando la palabra, pero Él ha puesto su palabra en nuestra boca. Él habla de nuestra boca. Solamente necesita santidad y humildad para que Él manifieste a través de nosotros. Iglesia del Señor, amigos que nos honran en todo lugar, abre tu corazón, su mente, para que Dios hable a su vida fracasado. El mensaje que presenta 2000 años atrás el Señor Jesús, ¿a quién? Usted me dirá, aquel año cuando Jesús predicó este mensaje, ¿ya existía iglesia? ¿Ya había iglesia? Sacan la conclusión. Existía iglesia formada, preparada,
Cada uno, cada iglesia con su pastor, con su cuerpo diaconado, con su guachimán. Ya existía iglesia. ¿Qué dicen? Pero ¿a quién predica el Señor? Este mensaje, ¿para quién era? Dice la Escritura, primer versículo, en el último gran día de la fiesta. Ahora, esta fiesta, los 7 días de ofrenda, holocausto, sacrificio, no era un costumbre de pueblo judío. Tampoco mandamiento de sacerdotes, no. Sino la fiesta solemne era decretado dentro del reglamento, dentro de la ordenanza, dentro del precepto, dentro del mandamiento. Desde el trono de la gracia, desde el cielo, Dios ordena a su líder Moisés que el pueblo tiene que ser agradecido por todas las cosas. Primer paso, Dios nos ha dado la vida. Dios nos ha dado los 5 sentidos. Los 5 sentidos es precioso. Pero a la mujer más ha dado 7 sentidos. Por eso, más sabio se han vuelto las esposas, las mujeres. Para honrar a Dios o de repente para manejar a su marido. Cosas pueden pasar. Pero iglesia del Señor, Dios dijo, haréis mi fiesta. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Esa fiesta solemne. 7 días. Esa fiesta se llama Pascua. Aquí entendemos palabra Pascua. Yo sé que muchos han llevado cursos. Esa palabra Pascua en idioma hebreo significa liberación, salvación. ¿Por qué? Pueblo de Israel estaba preso en cada país. Israel no tenía tranquilidad, no tenía, hermano, libertad desde que nace hasta que muere. Rey tras rey, problema, conflicto, guerra, asesinato. No había paz hasta hoy. Israel sigue en guerra. Con una mano trabaja, con otra mano fusil. Pero nosotros, tranquilo dormimos, tranquilo comemos. Gracias a nuestro país. Aunque hay guerra interna entre políticos, entre empresarios, entre hombres grandes, llamado Congreso, República, Palacio Legislativo, todos los poderes que existen, hay conflicto, hay guerra, hay fracaso interna. Pero dentro de ello hay un pueblo que testifica, tenemos paz con Dios. Gloria a Dios. Tenemos tranquilidad. Y esta paz no es de hombre. Dios ha prometido, mi paz os doy, no como en el mundo. Paz temporal, paz pasajera, donde hay copa social, donde hay reuniones, donde hay artistas según su cultura. Para los norteños, la balada, rock and roll, de repente música rock, música metal, tantas músicas, toda clase de baile.
Ahora hay baile de caballo, baile de perro, baile de gallo. Cantidad de bailes. Y por eso bailan como el caballo. Como es animal irracional, bailan desnudos. Animal no tiene sentido. Y trastornado, turbado, preocupado, después del baile, pelea, asesinato, derramamiento de sangre, violación, secuestros. Pero así no. Lo que Dios ha prometido a su país, a su iglesia, una fiesta solemne, una fiesta, agradar a Dios, glorificar a Dios, presentar holocaustos y sacrificios. ¿Me entiende, pueblo? Entonces no estamos confundidos. No estamos confundidos, tampoco engañados. Antes hemos sido engañados. Ahora, como es ordenanza de Dios, como es mandato, aleluya, de Dios, Jesucristo, como Hijo de Dios, el que proclamó, el que ofreció, el que ordenó los leyes de sacrificio, leyes solemnes para la fiesta Pascua, tiene que estar presente. Pero ¿por qué desde el primer día no estaba presente? Tienen que sacar conclusión. ¿Por qué no estaba desde el primer día de la fiesta, Señor Jesús? Pregúntense, ¿por qué? Y mainambita punta puncha ojallari manta mana Cristo fiesta picaracho. Alom nung kunawan, alom nung ninang mechay, discípulo o apóstoles. ¿Sabe si mainampi? Ya se estamos nanquicho. Porque no le aceptaron su propio pueblo, Israel, a Jesucristo. Rechazaron, porque Él vino para pueblo judío. Por eso la Escritura dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, rechazaron, pues poniendo apodos. Él es jefe de demonios. ¿Por qué se junta con borrachos? ¿Por qué habla con mujer prostituta? ¿Por qué come sin lavar la mano? Confundiendo con sus costumbres. Y por eso Jesús estaba buscado por la justicia. Entiéndeme bien. Como el señor Toledo estaba buscado. Ese día estaba preparado como anzuelo para él. Los fariseos, escribas, desde reyes, los Herodes, Sanedrín, cuerpo de anciano, Poncio Pilato, todos estaban preparados. Había servicio de inteligencia. ¿Por dónde va a entrar? ¿Cuántos van a llegar para capturar? Él no es hombre, él es sabio. Antes de su tiempo no puede morir. Por eso él espera que la fiesta se acaba, que la fiesta termine, que no haya turba. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba solo, sino tenía multitud de seguidores. Él no nombró policía secreta, ni servicio de inteligencia, ni cosa parecida, sino él en espíritu ya sabía qué cosa piensa el rey, qué cosa piensa escriba, fariseo, qué cosa piensa Sanedrín, qué cosa piensa, hermanos amados, cuerpo de anciano, qué cosa piensan los legisladores contra él. Él dijo, aunque sus apóstoles dijo, vamos,
para la Pascua, porque hay comida. No moría unos cuantos carneros. Mataban 120,000 carneros, 120,000 toros y untas. Y para cada número de familia, un carnero asado. ¡Qué banquete! Un carnero entero asado en el horno. Oh Dios, solamente requisito. Tienen que comer toditita la carne, almuerzo, cena, desayuno 3 veces al día sin romper los huesos. Eso tiene otro sentido, significado. Después de terminar en azafate, tienen que entregar los huesos. ¿A quién? ¿A quién? ¿Al rey? ¿A Caifás? ¿A Herodes? No. El encargado, asunto espiritual, eran los sacerdotes. Y los sacerdotes tienen que recibir el hueso contando. ¿Sabían un carnero entero cuántos huesos tiene? ¡Oh Dios! ¿Qué más? ¿Quieren saber más? Entonces, había un acuerdo oculto para pescar al Señor o para hacer caer al Señor, porque su fama, su mensaje ya traspasó límites. De boca contradecían, pero en el corazón aceptaban. No hay otro hombre igual que el Señor Jesucristo que puede solucionar problemas. El país de Israel, como nuestro país, tenía problema. Primero, problema política. Diferentes gobiernos, reyes, vecinos, levantaron contra el rey de Israel. Inclusive amenazado para destruir, para terminar el pueblo de Israel, para borrar de mapa. ¿Por qué causa? Porque los reyes, como humano, su confianza no era verdadero. Desde Saúl, problema en Israel. Saúl en guerra con filisteos. El que comandaba la guerra, ¿quién era? Un hombre alto. ¿Cuál es su nombre? Goliat. Sus dedos como las columnas, gruesote. Su espada pesaba 20 kilos. Pero como si nada manejaba él, nadie podía enfrentar. Ni 1,000 ni 3,000 personas. Como la hormiga lo mataba. Él era un monstruo que no vivía en el pueblo, sino en la cueva, en las minas, en los cuadernos, o quiere decir, en las cuevas. Y no se sabía qué cosa comía. Pero analizan, más o menos 50 kilos comía. Un hombre poderoso, nadie igualaba. Problema, Saúl temblando, su ejército temblando. Hay problema. Problema social, problema política, problema económica, problema familiar. Ojo y oído. Entonces, cuando nuestro país está en guerra, pues come tranquilo. Cada rato bombazo, cada rato dinamitazo. ¿Puedes dormir en tu casa? No, señor. Asustado. Usted, sus hijos, autoridades, abogados, diputados, presidente de República en Las Espinas, como presidente colombiano, rodeado de guerrillas, secuestros, violaciones, saltón. Aunque el cohete revienta, ya piensa que es lanzamisil, bombardeo, desesperado.
Filisteo puso a Israel dos cosas: si me ganas, yo seré tu sirviente. Si les voy a ganar, ustedes serán mi esclavo. Tu país será mi país. Todas tus mujeres serán mi mujer. Todo tu ejército será mi esclavo. Que ilustra zapato. Porque Filisteo sabía, nadie puede ganar a Goliat. Problema del país. Problema social. Cuanto más guerra, fracasa la economía. Cuando dinero, cuando el trabajo, cuando la empresa no avanza como nuestro país actual. ¿Qué trabajo ha habido cuando había Obedrich? Tremendo empresario para el mundo entero. Contrata, subcontrata, hasta primero, segundo, tercero, hasta Huachimán llegaba para jalar gente, para dar trabajo. Pero ahora nuestro país paralizado por completo. ¿Cuántos nuestros amigos, hermanos, paisanos, profesionales, doctorados, empresarios están cansados? Ya están saliendo a otros países. Nuestro país estancado. Igualito a Israel. Problema social. Conflicto político. Y cuando no hay trabajo, azota, ¿qué cosa? A madre de familia. Cuando usted no tiene dinero, ¿qué cosa cocina su esposa? Las esposas sufren cuando no hay plata. Y mañana te no cosa. Y mañana te me curachisa. Y mañana mercado tarisa. Y mañana grandes uniformita, zapadota, útiles escolares. Entonces, ¿es problema o no es problema? Tremendo problema. Y ahora cuando la mujer no tiene Cristo, ¿contra quién levanta? ¿Contra el gobierno? ¿Contra quién levanta? Contra su esposo. Parece su esposo el que maneja el país. Pobres esposos, pagamos el pato. La mujer comienza a caminar para izquierda, para derecha, que diciendo, mentira, me he casado con este hombre. Habiendo ingeniero, pretendente, médicos, abogados. Chaita manamunas poicho, kaijilla soan kasara kurani. Entonces ya comienza problema familiar. Y cuando tienes problema familiar, discusión con tu esposa, con tu esposo, los hijos son, ¿qué cosa? Testigos, árbitros. ¿Quién gana? ¿Mamá o papá? El yerno, la nuera, los nietos, toda la familia enfermo. Y cuando usted tenga problema económico en tu familia, por más que eres cristiano, hablas lengua, profetizas, ¿sigue operando el Espíritu Santo? Cuando hay problema, ya estás, lo que dice Pablo, despierta tú que duermes. Otros ya están muertos, cadáver. Ya dice, hasta aquí el evangelio, hasta aquí la iglesia hermosa, hasta aquí que termina. Cuando era católico no me faltaba nada. Ya piensa, fracasado, turbado, afligido, agotado, cansado, sin esperanza, sin fuerza, sin consuelo. Eso significa opresión, dominado por su carne, dominado por el diablo, dominado por el mundo. Y si no lo conoce a Dios, su consuelo es cantina. Reuniones sociales,
Vamos a la cantina. Vamos en la reunión. Hay que olvidar problema de la mujer, problema de hijos. Mejor. Hay un montón de costillas. Gorda, flaca, alta, chata, morena. Te pica un callapos, cachcan. No falta mujeres en las reuniones sociales. Cada mujer tiene su encanto, tiene su belleza. En otra palabra, provocativo para el hombre. Frente a una mujer bonita, ningún hombre resiste. Ni abogado, ni presidente de la república, ni médico. Ningún hombre que lleva a cargo ante una mujer rodilla, cae fracasado. Olvida que tiene hijos, olvidó tiene esposa, olvidó algo va a faltar. Como dice Isaías, amanece, anochece en la cantina. Donde hay trago, donde hay reuniones, no falta música. Para cada clase, para cada cultura. Si eres quechua hablante, huancaíno, ayacuchano, de repente prende la música, lo que tú gustas. Albaca planta macetita. Guarmahuijeiwan, parjosai. Si eres medio santiaguero, Juzgabaca, Lima Guaita, Salgaban Benita, Pampas y Anacuchi. Entonces, ese no es fracaso, eso no es turbación. Jesucristo aparece en el último gran día de la fiesta, no para comer carnero asado, ni tampoco para tomar vino, sino solucionar problema social, problema política, problema familiar, problema económica. Casados peleando, hijos en la universidad, sin pensión, fracasando. Entonces estaban el pueblo. ¿Cómo? El pueblo estaba cansado, agotado, desmayado, sin fuerza, sin esperanza, sin consuelo, oprimido, preso, esclavo. No había solución. En la fiesta no faltaba vino, como la fiesta nuestra. En la feria no falta nada. Ahora ya viene fiesta de yaures, pelea de gallo, carrera de muro choco. Tantas vanidades va a haber. Eso hacen las autoridades, ¿para qué? Para tapar con humo, cortina de humo, para que el pueblo nos reclama. Nosotros somos tontitos en la fiesta, cuando viene Aide Remondo, Sonia Morales, Chatugrados, las chicas caramelos, Maina Misquiña y llega. En tu casa falta plata, en tu familia falta dinero, la educación, no hay gasto, pero en la fiesta un vaso de cerveza. Llama una caja, 2 cajas, 3 cajas, 4 cajas. Dentro de eso, olvidas que eres casado, eres casada. Tu gusto la orquesta. Coca quentucha, hoja redonda. Hangmia chanquiño rapidaita. O hagas para, jevitia y tagallaren. Hallaigos para maquilla mantara. Mastaña sin carus para brazo montaña, mastaña sin cas vacunca montaña, llama tenaña Perú. Y todos los que hacen este tipo de actividad, ¿acaso solucionan? Después de la fiesta, ¿cuántos divorciados? Después de la fiesta, ¿cuántos asesinatos? ¿Cuántos secuestrados? ¿Cuántas niñas quedaron embarazadas? El padre borracho que no tiene Cristo, hasta su propia hija es violada. ¿Solucionó?
nunca ha solucionado. Nuestro gobierno actual ya estaba a un punto para que el país chotea, para que el país lo saca por el indulto Fujimori. Él es asesorado, sobre asesorado. ¿Qué ha hecho? El pueblo ya estaba con mitin, 4 suyos, 5 suyos, 8 suyos, 7 suyos, muro que chipes, 20 mancara. Él no es tontito. Él se fue a Roma, al Vaticano, trajo Dios. ¿A quién? Al señor Papacho. Papa predicó. Hay que amarnos, hermanos. Guañochik tapas, violador tapa, Dios ja perdonadme. Upaya y simi. Ahora siguen reclamando. Todos quedaron vacunados con la religión. Eso era la vida de Israel. Comieron cantidad de carneros, tomaron cantidad de venos o vino. El vino no faltaba. Ahora, ¿qué ha pasado? Esa era una fiesta turística, como Semana Santa en Ayacucho, como carnaval en Ayacucho. Del mundo entero vuelven a su país. Y ahora la Pascua era una ordenanza de Dios. Nadie debe faltar. Por eso Jesús dice: gran día de la fiesta. Gran día de la fiesta. Era prohibido que falte Jesús siquiera par de minutos en la fiesta. Él sabiamente se presenta en el último gran día de la fiesta. Ahí estaban todos los reyes del mundo. Ahí estaban todos los turistas del mundo. Todas las idiomas. En la cura cabeza, último día de la fiesta, Jesús con sus apóstoles aparece. Valiente, fuerte, machazo. No tiene miedo a morir, porque era necesario ese día ver los corazones cansados. Tanta división, arrastrando año tras año. Problema de cada país. ¿Saúl acaso solucionó cuando David mató a Goliat? Saúl puso su hija como trofeo. Algo como trofeo. Cualquiera que me trae la cabeza de Goliat, yo voy a dar a mi hija doncella princesa, su trofeo, para que sea su mujer. Último era David, ni siquiera conocía. David en su mente pasaba por una chica, porque David era ungido, David era, hermano, escogido de Dios. David era simplemente pastor de las ovejas. En el campo, sin arma, solamente con su onda, en quechua, con su araca, con su piedrita, lo mataba al oso, mataba al león, despedazaba a los lobos, defendía su oveja como verdadero pastor. ¿Ha visto el problema? Conflicto, guerra, chiquillo, 16, 17 años, jovencito. Y todos los hermanos refutaron. Has venido dejando padre anciano, has venido dejando ovejas. ¿Quién está cuidando? A chismosear has venido. Esta guerra es para guapos como nosotros, para valientes. Esta guerra, ahorita te lo van a matar. Regresa nuevamente a cuidar las ovejas. Él ha escuchado el reto de Goliat. Goliat nisha pipas harikas paga yoximoy
El valiente que salga, enfrenta conmigo, que pelea conmigo, que levanta la espada conmigo. ¿Quién es? Saca pecho. Eso ha escuchado David. A David habló el Espíritu de Jehová. Él le dijo: Davidcito, muchacho, jovencito, tú estás ungido, yo estoy contigo. Y ese hombre no iguala ni uno de los osos que has matado, ni tampoco leones. Igual que uno de esos ladroncitos será. Ahora, hijo, tú vas a pasear con ese Goliat, con ese gigante. ¿Cuántos alaban a Dios? En el corazón de David ardía el fuego. En el corazón de David quemaba la presencia del Espíritu. A su mano el Espíritu Santo le daba cosquillitas. Agarra la onda, guaracaikitapi. Pero sus hermanos, oficiales, capitanes, generales, como la rata, escondido. Él paseando. Yo puedo solucionar este problema de mi país. Yo puedo. Por eso necesitamos hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de vida, llenos de consejo de lo alto, para solucionar nuestra región, nuestro país. No mediocres, tibios, aquí volviste y Anañao y Son Josué. No. Dios necesita hombre preparado espiritualmente. David ganó. Goliat frente, con su espada de 20 kilos de peso. Él se presenta solamente con su charato, idioma ashanenca, charato. Yoganchi pasimin chikpi. Pisca. Su pisca. Dentro de ese pisca, dentro de su charato, o charapo, charato, su onda, su garaquita, 5 piedras bien filudas. E inmediatamente lanza aquel asesino una espada, jabalina. Distancia 200 metros, para él es como 10 metros. Él le dijo: contigo voy a pelear. Me da risa. Opa magta. Chico de la pena y quitas yiki samana. Espada ya buenas pam. Ullato mangarasa. Algo man mi cochisa. Nyoga man Romeo ang amo na ipang algo chukarane. Harikas pag espada bang amoy. Confiado en su arma, confiado en su fuerza. Cuánta gente, empresario, confiado en su dinero. Cuánta gente que conoce código civil, código penal, confiado en artículos incisos. Después se vuelve incircunciso. Eso mata. Orgullo, vanagloria de la vida, autosuficiencia. Tendrás plata, casa, chacra, edificios, comenzando desde Estados Unidos hasta Guatemala, peor, tendrás riqueza. Pero si no tienes espíritu de Jehová, si no tienes el espíritu que operaba en el corazón de David, no eres nada. Solamente un fanfarrón, solamente un payaso. Pero cuando tú tienes espíritu de lo alto,
Él comenzará a quemar, a arder. ¿Por qué? Porque en nosotros está Dios. Ya no vas a levantar tu mano humana, sino la mano poderosa de Dios estará en nuestras manos. Espíritu de Jehová para solucionar problema familiar, problema económico, problema social, problema de la comunidad, problema del país. La iglesia que estamos sentados aquí, no solamente somos religiosos, ay, para orar, para cantar. No. A pueblo de Israel Dios ha puesto como sal de la tierra, como luz del mundo, como fuente de agua para solucionar los demás países. Pero ¿quién trajo maldición? Los reyes de la tierra. Apostataron, volvieron a los adivinos, drogados. Tantos pecados han cometido. Por eso, todos los sobrevivientes, escúchame, estaban enfermos, sedientos. Kama pichutarayaspa, dan sawak su espiritu pi. Mana koliki ki kapting, dan sawak su espiritu pi. Kosay ki pasakupting, warmi kira ki kurupting. Tres glorias truacho. Manam. Ese es el problema. Sin solución. Aunque te dan un carnero entero, aunque te dan un chancho entero que se llama lechonada, puedes comer cuando tu hijo está desnudo en la cárcel o enfermo. Cuando tu esposa no está en tu lado, cuando tú eres como madre soltera, su marido está con otra mujer, ¿puedes comer? Pondrás un pedazo en tu boca, pero no puede pasar. Por eso quedó en mí así, ve. Ya no pasa abajo. Con Kayakip taquearon. Pero agua puedes tomar. Limonada puedes tomar. Refresco puedes tomar. Ese líquido elemento pasa, lubrica todo tu ser. Ahí sí respiras. Pero la comida no. Pueblo de Israel, con multitud de invitados, con sus famas, estaba enfermo. Familiarmente, económicamente, socialmente, políticamente, en la vida espiritual estaba cero. El sacerdote ha hecho, contrata, pacto. ¿Con quién? Con las autoridades políticas, con Sanedrín, con Herodes, con Poncio Pilato. Firmaron un pacto. Era la casa de Dios, llamado sinagoga, hermoso, casa de oración. ¿Qué han hecho? Han dividido. Eso se llama galería. Puesto de cabra, o sección de cabra, sección de oveja, sección de paloma, sección de vaca. En lugares. Lugar de blanca, dinario, dólar, euro. El sacerdote, como ha hecho pacto, contrata, compromiso, acuerdo con los reyes de este mundo, la casa de Dios se convirtió en mercado. Mensaje del sacerdote, ya no de lo alto, sino al pueblo le decía: no me traigan para Dios. Si traen vaca de otro sitio, no me traigan. Dios no recibe la vaca, la cabra, la oveja que está dentro de esta casa. Nada más Dios acepta porque están dentro de la casa bendecido. El pueblo ha creído. Yang atau manta pamoa sacrificio pa ofrenda pa holocausto pa manam Dios sas quien gacho itaga.
Kaiwasi okope cabra, oveja, paloma, joyrepas kaila bendicisja. Apamon que joyreque tawamanta, en apaiquega, y hay con que tesorero man, en apaikim chaipe, kaiwasi okope joyrewan cambia chinque. Para el pueblo, ¿era dolor o no es dolor? ¡Qué difícil! Aunque traes ofrenda, aunque traes regalo, para Dios tienes que cambiar, formar cola, Señor. A veces te cambian, cuando pasa la hora ya no te cambian. Regresa, pobre, humilde mujer, humilde varón, arrastrando su vaca, su cabra, cargado su paloma. Para el siguiente día, desde las 3 de la mañana, tiene que estar formando cola, como igual que nosotros. Aparentemente, seguro social tenemos cada persona asegurado. Tienes que sacar cupo para 1 mes, 2 meses, para análisis. Pero en cambio en clínica, hermanos, en hospitales particulares, en un día lo haces eso. Pero nuestros políticos, pobre madre de familia, cargados sus hijos, embarazada, esperando día de alumbramiento. Por eso en el patio, en el baño, el bebé vence. Nadie te da menos. Entonces estamos cansados, agitados, agobiados, presos. Nos falta agua. Aleluya, falta agua. Los pastores somos mal vistos. Nos llaman engañadores. No somos engañadores. Bajo este techo, el drogadicto se libra, el loco se sana, cáncer tiene solución, próstata tiene solución, divorcio tiene solución, secuestro tiene solución. Aquel que cree en Cristo, aunque está muerto, vivirá. Aquel que tiene Cristo, aunque está a borde de la muerte, los ángeles vienen. ¿Para qué? Para defender. No estamos solos. Tenemos a un Dios que vela 24 horas del día. Jesús vio ese problema, ese gran problema. Las autoridades, miles de toros, miles de carneros, cilindros, vino, primera, segunda hasta tercera calidad. No falta corrupción en esa fiesta. Pero el pueblo está sediento. Ni la carne soluciona. Pobre mujer, problema. Su familia. Pobre hombre, estudiante, profesional. Cada año en la universidad, miles y miles de profesionales están graduando. Pero esos profesionales no hay trabajo. Le dan trabajo entre partidos. Si no eres cara de lampa, no te aceptan. Si no eres aprista, no te aceptan. ¿Tú has apoyado al partido? ¿Has ofrendado para el partido? No, te desconozco. Si has apoyado, ¿dónde está tu tarjeta? Ay. Pero en la campaña, ¿cuántos fanáticos presentaron? Yo voy a solucionar problema de salud, problema de educación. Yo voy a solucionar problema de agua. Aunque sea de Guaitapayana con Purungo, yo voy a cargar. Aunque sea, yo voy a hacer lluvia artificial. Todavía conoce la palabra, dice: cuando el justo gobierna, el pueblo goza, danza. Cuando el pecador gobierna, el pueblo llora. Después de ganar, acá se te conoce.
¿Quién eres? ¿Tienes cita o no? ¿Has ayudado? ¿Has atendido? ¿Has estado con el partido o no? Fuera de aquí. Pero ahora sí quieren ilustrar el zapato. Igualito pueblo de Israel. Gente grande entre invitados. Tanto banquete. Tanto embriaguez. Pero el pueblo estaba enfermo. O mananayawan, o ixananayawan, o ixaunanayawan, mana wasillo, mana chakrayo, mana camayo, cancho lata catrimpas, huaban kunapas, uña cuchina puñuchkan, lata frasada pawampi, lata culchum pawampi, huaxchacay sasam, pobre kay sasam. Los ricos, en vez de invitar, en vez de regalar un colchón usado, frazada usado, en Año Nuevo lo queman. Pero el pobre no tiene nada, ni pedazo de frazada. Eso era, había pobre, había prostitutas, había lesbianas, había homosexuales en Israel aquel tiempo. Si había sicarios, no solucionaba el gobierno su problema. Aunque les sobraba comida, aunque suficiente plata, algo faltaba en el corazón, en el alma del pueblo. ¿Qué faltaba? Agua. Agua da vida. Cuando hay lluvia, qué hermosos los cerros. Cuando hay lluvia, qué hermosas las plantas. Donde hay agua, animales salvajes, venados, tarucas, vicuñas, ya no buscan riachuelo, hay enholladas, agua empozada. ¿Cómo toman el agua? Después de bajar de los pastizales, después de tomar, llenar el agua, ¿cómo danzan? No cantará como nosotros, pero en su idioma silban como el venado. ¿Cómo danzan? Apenas está que moribundo, huanca se mi puaños quisqui. ¿Qué cosa tocas? ¿Acordeón? Sin tecla. Como tu brazo está amarrado, no se alcanza las manos. Ni aplaudes con gusto, ni abres tu boca con ganas. Y dice que eres hermano. Apenas estás. ¿Pero qué cosa falta? Necesitamos a Cristo. Porque en Él está el agua. Él es el fuente. Él es el agua de vida. Jesucristo dice: yo soy vida, vida en abundancia. El que cree en mí, todos sus problemas solucionará. Por eso estamos aquí. El que habla huérfano, abandonado en la comunidad, abandonado de la familia desde 8 años a 20 años, sirviendo al diablo por necesidad económica, porque no había mensaje como ahora, no había enseñanza, no había iglesia evangélica. Pero edad de 20 años, encuentro personal con el Señor Jesucristo. Por eso predico la palabra. Señor Jesús no presentó mensaje igual que Pastor Beach, 1 hora, 2 horas, no. Solamente par de palabras habló. Rabino. Los rabinos, en vez de hablar 100 palabras, una palabra habla. En vez de hablar 1000 palabras, solamente 10 palabras. Luego él dice: en el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. No había parlante, no había equipo, pero Él es Dios.
Él puede hacer alcanzar su voz al mundo entero, desde el canto hasta el último. No necesitaba igual que nosotros. Millones de invitados escucharon su voz. No dijo todos los que tengan sed, pero nosotros en coro, creo, en himno cantamos. Todos los que tengan sed. ¿Qué cosa dice? Cantamos. Pero él no dice. Solamente dijo, si alguno tiene sed, o garniki, may garnikipas, yakunayasja, wayunayasja, pesipasja, guajasja, chignisja, carcilasja, manakuyasja, hatari, enaspa, asuikamuay, ñugam kaniyako. Ñugata wijiaikoy, ñugata upiaikoy, ñugata soxoikoy. Yo soy el agua, toma. Si aceptaron que caigas jaita en aspa, chayakota wijiaikoron que. En aten iman pasanga. Han me convierte coronque. Kaina racoyos tubo ima número ta. ¿No será tubo de 8? ¿Y cuánta cantidad de agua carga? Tú vas a convertir un tubo gruesote. Toditito río Sulcas correrá por tu interior. Cuando corre el río caudaloso, no hay basura. El agua limpia. Caerá árboles, caerá vacas, caerá perro muerto, caerá gato muerto. No quedará en el agua hasta el mar. Cargará agua caudalosa, agua poderosa. Eso hablaba Señor Jesucristo. El pueblo tiene casa, chacra, edificio, los profesionales, desde instituto hasta magíster, hasta doctorado, cargado, todo su título, inválido, pero no tiene vida, no tiene consuelo, no tiene sabiduría, no tiene visión, no tiene proyecto para proyectar, para solucionar problemas de la comunidad, problema política, problema social, problema religiosa. Cero, Señor. Pero cuando aceptas a Cristo, Él es el agua caudalosa. Cargará todo tu problema hasta el rincón del mar, y tú quedarás libre, limpio, sacudido, sin carga, sin problema, sin dolor. Danzarás, correrás, no cansarás, volarás como el águila. Tendrás visión del rincón hasta el último rincón de nuestro país. Qué hermoso. Entonces necesitamos hoy, para solucionar el problema de Egipto. ¿Quién solucionó 7 años de hambre? Simplemente un hijo de Dios, jovencito, José. ¿Quién solucionó el problema de Babilonia? Simplemente un preso llamado Daniel. ¿Quién solucionó problemas del mundo para que el pueblo de Dios formase en el vientre de Sara y Abraham? De ahí nace 12 tribus, 12 países de varones, para que Dios ponga como eje principal, como cambio de eje
del carro, pero le dieron espalda. Con el trayectoria del tiempo, apostataron, volvieron. Personas religiosas, comenzando desde el sacerdote, le ha costado dinero, le ha costado mentira, le ha costado adulterio, fornicación y borracheras. No guardaron su corazón como para Dios. Por eso Dios entrega al juicio. Dios hace juicio con vecinos países. Una cantidad judíos presos en Asiria, otra cantidad los sirios, otra cantidad en Egipto. Babilonia, como gran ballena, como gran pez, lo tragó todo. Israel al mundo invadió. Antigua Roma no solucionó. Y aparece Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando la casa de Dios estaba mercado. Ningún hombre tenía capacidad de levantar contra los mandamases. Yo sé que hay servicio de inteligencia siguiendo quien habla mal. No estamos hablando mal, estamos destapando la realidad de la vida ahora. Pero no le gustaba. Un solo hombre revolucionó, limpió la casa de oración. Con verga lo ha botado a aquellos mandamases, aquellos ladrones que estaban sentados en el trono. Lo botó todo, pero dentro de ello estaba olvidado. Cojos, mancos, viudas, madres solteras, mujer anciana, varón anciano, sin consuelo, sin pan, sin agua, sin nada. Jesucristo llena su templo de haber limpiado con los inválidos. Allí hubo milagro y sanidad en los ojos de grandes políticos, en los ojos de grandes hombres de la ciencia. Por eso Cristo presenta como gran médico. Jeremías 33:6 a su pueblo diciendo, suplicando, yo te traeré, ¿qué cosa? Medicina. Oh Señor, yo te traeré medicina según tus análisis. ¿Qué clase de ampolla necesitas? ¿Megacelina, ampicilina o fregacelina? ¿Qué necesitas? Dios conoce qué tipo de enfermedad tienes. Él dice, yo te traeré medicina y te sanaré. Y te sanaré. Gente que está preocupado económicamente, políticamente, socialmente, en la familia, es una enfermedad. Aunque eres sano, aunque no te duele nada, psicológicamente el joven y la señorita está traumado, turbado, afligido, preocupado. Hoy en día estoy escuchando por la noticia, hora exacta han cerrado la puerta de la universidad. Montón de señoritas, montón de jovencitos de toda la selva central afuera llorando, quiere suicidar, está mojando, no importa la lluvia, ya está como locos. Pero los mandamases adentro ya lo tiene comprado. ¿Quién va a lograr ingresar a la universidad? Este engaño duele. Este engaño, enfermedad, trae cáncer sin cura. Nacimos enfermos, crecimos enfermos y morimos con derrame cerebral. Tanta preocupación. Pero gracias para nosotros. Cristo trajo paz, tranquilidad, gozo, alegría. Ahora lo tenemos nosotros. Por eso servimos a Dios. Por eso alabamos a Dios. Por eso a Dios predicamos. Señor dijo, si alguien tiene sed,
Pekonam kachkan yakunayasqa. Chayakunayay mi hampi kachkan. Wawayki onquptin. Josayki mana señor pikaptin. Warmiki kotikuptin. Churiki universidad dejaruptin. Aflicción wan, preocupación wan. Onqusqa kachkanki. Manamatinki churakuyta. Manamatinki chuwaqakuyta. Oración me chinkaron. Yakisqaruna orakuptinqa. Onqusawarmi orakuspaqa. Puñurunmi invisti waqakunanta. Gente que mata causa de Tsunkiman, ya con faltan. El país, con tantas donaciones, no le faltaba nada, pero Jesucristo vio, le faltaba agua. Chaime hayakospanin, pipas ya con ayasja. Pipas ya con ayasja. Calpamoy, brincamoy, corrimoy. Ñuqam kani yako. Ima somagraj kunan niko suchkan que hamta sayarichik. Yo creo, no podemos decir, comenzando de mí, todos los pastores estamos llenos, no necesitamos agua, no. Casi 85%, 90% agua hace vivir nuestra carne. Así es, 100% líquido te mantiene la vida espiritual. Jugoso en oración, jugoso en mensaje, jugoso en alabanza, poderoso para reprender los demonios. Pero si eres moribundo, waño, ongosja, ishiasja, asnasja, manam cancho oración. Oración ni que oram diablo chura y camon. Kainam problema hay que kainam. Yanga mora con que mam Dios cancho y arison que Dios en apten nin kai ayunane oracone mañacone y mañana carintar Dios contesta pero yo gata gana mo patu concho y mañana chica con cierto cho Dios can ringri yo y mañana te ha sembrado duda, estás sediento. Pero el agua va a limpiar todo problema hoy. A mí me encanta personalmente su ministerio, mi pastor Leoncio. A veces nos bromeamos, a veces los dos agarrados lloramos. Una ficha en su oficina, ayunando 3 días creo. Ni la secretaria ha resistido. La computadora también creo que está danzando. Lleno hemos tomado agua. Después de eso fue aguanta. Nadie resistía. Montón de bancas, chacanas, antiguas bancas rompieron, hermano, por mi culpa. No, sino era problema del Espíritu Santo. Este pueblo está presente no por causa de él. Él y yo somos solamente estuche, instrumento. Sino Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo están acá. Kaipi kakuchkan kimsan. Habchik manari con kichwa eche jawikyo. Jolge que faltanga. Painei ko anchik. Nyoka pam jore jolge. Bolsillo chayman makikichuray kamo surjo koy hay katamunanki. Yo sé que mi pastor tiene testimonio. ¿Cuántas veces hemos cruzado cerros, quebradas? No solamente con carro, montado en asno, montado en caballo. A veces a pie. 8 días fiesta. Ofrenda te da solamente 10 soles. ¿Con qué vuelves? ¿Y la familia con qué queda? A veces quedamos llorando. A veces conformamos, Dios proveerá. Hay momentos que los pasajeros bajan del carro. Hay toda clase de comida en restaurante. Los que tienen plata, 20 soles, 30 soles, 15 soles para arriba. El predicador solamente gaseosita con una galleta. Por eso,
Muchos predicadores mueren con gastritis. No predicamos por la comida, tampoco pedimos tu plata. Los que conocen a Dios, los que sienten el toque del Espíritu Santo, no son puñetes, sino abren su mano. Pastor, con esto vas a comer, con esto vas a viajar. No vas a viajar con ómnibus, con chacana, no, con auto vaya. Eso es el pueblo, eso es la iglesia. Por eso estamos avanzando. Yakunayas hakuna, pasakami. ¿Cuántos necesitan agua? Hoy mismo, paraditos, los que necesitan agua. Yo necesito, mi pastor necesita. Paradito. Hoy ha llegado ese río caudaloso, el agua manantial de vida a tu vida. Mujer que escuchas por tu radio, hermano que escuchas por tu radio, dobla tu rodilla. Como padre de familia, como madre de familia, todos tenemos problema. Jóvenes tienen problema, estudiantes, profesionales, empresarios, gobierno república tiene problema. Si aceptáramos a Cristo, no levantaría el pueblo. Teniente agente tiene problema, señor general tiene problema, los abogados tienen problema, los reverendos pastores tienen problema. Pero Jesús está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de tu vida hasta fin del mundo. Está aquí presente. Jawari Paita, si ya no sanas de tu enfermedad, Él ha prometido: yo sanaré, yo te traigo medicina. Ya para allá que hipapikas pas makikital tumaw ka ni Papa. Lado ikibigas kang Espiritu Santo. Mananya ora ko yatik pasamurangki. Mananya ofrenda chegi kapting ima ofrenda wanta kulto mangrisak nis papas kidara murangki. Dios no mira primero dinero, sino Dios mira tu corazón. Aleluya. Pastor, ministra papi. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Levanta tu manito, iglesia. ¿Cómo se lo estaréis viendo a Jesús? ¿Cómo se le estarías tocando el manto de Jesús? ¿Cómo estarías a los pies de Jesús? Considérate como esa mujer de 18 años flojo de sangre que quería tocar el manto de Jesús. Ahora considérate así, como esa mujer pecadora que vino a los pies de Jesús, que echaba gotas de lágrima a los pies de Jesús. Así considérate en el nombre de Jesús. Hoy en este momento, cuántos problemas en sus casas. Como Jairo piensa que algo lo que está en la casa tiene que cambiar, porque Jairo sabía muy bien que su hija, ya estaban velando a su hija en su casa, pero Jairo tenía confianza en Cristo Jesús. Usted diga: yo tengo confianza en ti, Señor. Y también confía en esa palabra, ríos de agua viva. El Señor está dispuesto que por tu interior corren ríos de agua viva hoy. Todos los que tienen sed del agua, todos los que necesitamos agua, todos los que necesitamos agua fresca para tu vida, para tu alma, para ese cuerpo cansado, agobiado, está dispuesto el agua de Dios, está dispuesto el agua de Dios. Gloria, yo lo necesito, dile. Todos digan: yo necesito ese agua. Quiero vivir esa agua, quiero tomar ese agua, quiero participar de ese agua. Ese agua, Señor, el bocado de agua para mí. Y por mi interior correrán ríos de agua viva. Todos digan, 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 digan.
Gloria sea el nombre de Jesús. Levanta tu mano arriba, levanta tu mano arriba, levanta tu mano arriba. Por más que has venido enfermo, levanta tu mano arriba. Por más que has venido con tus problemas, levanta tu mano arriba, levanta tu mano arriba en el nombre de Jesús. Poder y autoridad, todos levanten la voz, digan: Señor Jesús, aquí estoy. Padre, Señor Jesús, te estoy esperando. Ese agua de vida, todos digan: agua de vida, Señor. Levanta tu mano arriba y abre los ojos. Levanta tu mano arriba y abre los ojos. Levanta tu mano arriba y abre los ojos. En el nombre de Jesús. Todo problema, todo conmigo diga: todo problema. Fuerte, todo problema. Debilidades, enfermedades, obras malignas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, de mi cuerpo, ahora te vas, fuera, 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 fuera. Todos digan: fuera, reprende, reprende, reprende. Espíritu inmundo, sal. ¡Ay, poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! Toda enfermedad y epilepsia, sécate. Espíritu inmundo de epilepsia, sécate, sécate, sécate. ¡Ay, poder de Dios! Grita, 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 poder de Dios. Todos digan: poder de Dios. 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 Está saliendo, está saliendo, está saliendo. Poder de Dios, apláudale. Apláudale, gloria a Dios, dile. Poder de Dios, dile. Apláudale, apláudale, apláudale. Apláudale. Más. Apláudale, 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 apláudale. Apláudale, 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 apláudale. Más, reciba, 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 reciba. Reciba poder de Dios, reciba poder de Dios. Reciba poder de Dios, siga, gloria a Dios, poder de Dios. Más, 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 más. Abre tu boca y clámale al Señor. Reciba, 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 reciba. Suelta ese cuerpo en el nombre de Jesús. Suelta todo ese cuerpo en el nombre de Jesús. Abre la puerta de tu corazón en el nombre de Jesús. Poder de Dios, diga. Poder de Dios, diga. Poder de Dios, diga. Poder de Dios, diga. Gloria a Dios, diga. Gloria a Dios, diga. Gloria a Dios, diga. Poder de Dios, diga. Poder de Dios, diga. Amado Padre, amado Jesús, amado Señor, amado Dios, amado Espíritu Santo de Dios. Fuerza, fuerza, fuerza. Viva esa agua de vida, vive esa agua de vida, vive esa agua de vida, vive esa agua de vida. No lo sueltes, no lo sueltes. Ahí está, poder de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, diga, gloria a Dios.